escuchar. María Victoria Flores, concejal de la oposición en Córdoba. Gracias por venir. No, gracias a vos. Y está Lucas Valian, con quien he discutido en privado y en público también, concejal y además presidente del bloque en el Consejo Deliberante del Radicalismo. Gracias por venir. Gracias por la invitación, Fernando. Los escucho a ustedes, tema basura, sin agregar el tema transporte, que a mí me parece que es un aumentazo del 37%. Yo estaba buscando en la bitácora, maestra decía que hasta fin de año no iba a aumentar. Adelante. Con un acumulado del 54, te agrego, pero para otro ¿Cómo programa. acumulado del 54? Y los aumentos del transporte vienen acumulando un aumento del 54%. No tiene nada que ver con ¿En el todo este 30. año? Claro. Sí, es un datito. Después hacemos otro. Bueno. Basura, supongo que va a empezar la dama. Sí, me interesa. Bien, nosotros lo que hicimos el viernes fue no llevarle un montón de papeles ni para hacer un acting, sino nosotros en el Consejo, toda la oposición tiene diferentes proyectos, desde pedir la convocatoria de un secretario, desde pedir que venga el intendente, de hacer pedidos de informes con temas puntuales relativos a la basura, que se fueron acumulando. Ese es el cúmulo de papeles que fuimos llevando con el pliego, con el marco regulatorio, hasta con la carta orgánica. ¿Por qué? Porque en el Consejo Deliberante esos temas no se tratan. Son, por el oficialismo que tiene mayoría automática, realmente pasados por alto porque no quieren discutir, porque no pueden dar respuesta. Lo cierto es que la basura en la ciudad de Córdoba está en crisis y como bien vos decías, el 1 de diciembre no va a ocurrir un milagro. Córdoba no va a ser Barcelona, va a tener el mismo sistema, nada más que algunas empresas cambian y algo de reciclado con el tiempo va a andar, pero es mentira que el sistema va a cambiar y va en el mismo camino de lo que tenemos hoy. Y lo que hoy tenemos es una ciudad que ha tenido más de 7 años una misma gestión, que prorrogó contratos precarios, que dijo que no podía, pero que ahora sí tuvo la gran oportunidad de volver a licitar, de hacer un pliego con un servicio más barato, que nos va a terminar saliendo mucho más caro. Es decir, nos están engañando, acá el cuento del tío está planteado y fuimos a pedirle explicaciones ¿a quién? Al responsable, que es el intendente, no el secretario ni los concejales del oficialismo. Ellos están junto con nosotros para legislar. Ahora, la oposición también cumple una función de control. Y una vez más, no hemos sido atendidos. Lucas. Fernando, en virtud de reconocer que la basura que vos ves en la calle y cuando vas a trabajar y más, yo también la veo. No es que vivo en otra ciudad, ni desconozco la situación que hemos venido sufriendo los cordobeses respecto de lo mal que ha venido funcionando, particularmente el último tramo de este contrato precario, la recolección de residuos en la ciudad. Eso lo reconozco, creo que es una cosa que no se puede obviar y tiene que ver específicamente con una situación que me parece que también vale la pena explicar. Esta situación es la siguiente. Durante muchísimo tiempo no hubo en la ciudad de Córdoba un contrato que le diera previsibilidad a las empresas que vienen a prestar un servicio. Y no es que no lo hubo en los últimos años de la gestión del intendente Mestre. Mestre hizo mucho por el tema de la basura. En la primera gestión malogramos, no pudo llevarse a buen término la primera intento de licitación del servicio e insistimos en la segunda gestión que logramos licitar la basura. Logramos licitar el servicio, votamos en el Consejo Deliberante unos contratos a 8 años que le van a dar previsibilidad a la ciudad de Córdoba, a los vecinos, a las empresas, esto es, a todas las partes. Si hubiera sido tan fácil resolver el problema de la basura, como lo plantean algunos de la oposición, lo hubiera resuelto o el intendente juez, o el intendente Giacomino, o el intendente Cámara. Ninguno tuvo la posibilidad, o no supieron, o no pudieron o no quisieron, citándote, refiriéndome a lo que decías recién. Nosotros, está bien, hace 7 años que gobernamos, pero la vamos a dejar la ciudad con un contrato que le va a dar previsibilidad y donde yo niego rotundamente que sean los mismos actores, porque se instaló que son los mismos actores y no lo son. ¿Y por qué no lo son? Porque Cotreco no está solo, está con Transporte Olivo Sociedad Anónima, que es una empresa con un gran nivel, no solamente nacional, sino también internacional, que viene a prestar servicio en Córdoba. Caputo y Solvi, otros 2 nuevos actores que vienen y Lusa. Entonces, vienen 3 nuevos actores en un esquema de 3 zonas y ha posibilitado que la inclusión de un tercer actor en lo que sea el proceso de licitación, llegáramos a licitar con un costo menor al que veníamos pagando. O sea que la competencia
La libre competencia para lograr un mejor costo en el servicio se dio en el momento de la presentación de las ofertas. Mejoraron 2 veces, en 2 oportunidades, las ofertas para poder hacerse cargo del servicio. Entonces, para pasar limpio, no desconozco el problema. Creo que incluso nos ha faltado salir a explicar o salir a reconocer que esto es tal cual como se ve. Segundo, estamos pasando de un sistema precario a un sistema con previsibilidad. Evidentemente vamos a tener problemas, pero nos estamos ocupando. Bien. Y tercero, los actores y el sistema no tienen nada que ver con lo que veníamos o con lo que viene funcionando ahora. Y déjame agregarte un cuarto. Nadie está diciendo que vayamos a ser Barcelona, ni otro país, ni otra ciudad del primer mundo. No, yo me conformo que sea Mendoza. Pero Porque sí, esté limpia, sí, ese Córdoba, sí, ¿no? tenemos que reconocer que desde el momento en que se puso, en que se activó el plan de contingencia, que lo veníamos hablando, de sumar nuevos camiones y de reforzar el recorrido, entre la semana pasada y hoy, un poco mejor hemos visto la ciudad. Sí, María Victoria. No se puede coincidir porque no es que fue tan fácil y nadie está subestimando el trabajo que se ha hecho. Ahora, lo cierto es que al menos el intendente Giacomino, que él lo nombró, comenzó con la CRECE, estatizó, tenía un plan, tenía un programa y empezó con el reciclado domiciliario, sino que nos digan los que reciclaron los más de 300 barrios que fueron y los puntos verdes que en aquel momento se hicieron porque no son de esta gestión. Lo que creo, Turco, es que lo que hay es un desmanejo de la basura porque tampoco puedo quitarle mérito a que en 7 años nadie se pudo poner a desarrollar un sistema de basura que no es basura, ya el mundo está hablando de reciclar, de residuos, nadie pudo pensar copiando modelos, no estoy pidiendo que se pongan, no lo pudieron hacer, no lo quisieron hacer, porque ahora lo que vemos es que se terminó el romance Cotreco-Mestre, porque ahora es una accionista minoritaria de una sola zona, es la primera que sale a quejarse de que la municipalidad no paga, pero en definitiva, lo que no funciona es el sistema. Hoy Córdoba no puede enterrar las toneladas que está enterrando y con el nuevo sistema, el milagro del 1 de diciembre, va a seguir enterrando la misma cantidad de toneladas. Y no es previsibilidad lo que le dieron, porque las prórrogas contractuales fueron de 7 años. Y el pliego, el contrato que se firmó, es de 8 con prórroga de 2. Es decir, le agregaron 3 años a esta previsibilidad porque ya sabían que venían prorrogando y prorrogando y prorrogando el mismo contrato. Entonces, no hay que tratar de decir con palabras lindas lo que no es. Lo que hubo fue un acuerdo de prorrogar contratos precarios, intentando un sistema que no es nuevo, porque no estamos hablando de reciclar, de hacer una Córdoba sustentable, de tener más puntos verdes, de separar en origen, nada de eso existe. ¿Por qué no se fue por un sistema distinto? Hablo de la contenerización, por ejemplo, como sí, pasa en otros lugares de Latinoamérica, para no irnos al primer mundo. La contenerización o la separación en origen, como empezó con Martí, que se abandonó. Bueno, estas cuestiones tan sensibles, me parece, y simples de llevarlo adelante, ¿por qué no? Mira, yo te digo por qué sí. En algunos puntos específicamente hemos ido por la contenerización. Todo lo que es el centro y el pericentro y las grandes avenidas. El servicio y el sistema va a atender a la contenerización, tiende a la contenerización. De esa manera está planteado, no solamente en el marco regulatorio, sino en el pliego licitatorio. Lo que te pregunto, Lucas, es esto, digamos. ¿Vamos a seguir teniendo, aunque sea un sistema nuevo y ya no precario, sino previsible, como lo decían ustedes? Sí. ¿Vamos a seguir teniendo trabajadores que corren tirando bolsas en un camión y contenedores que se vacían a mano en un camión? Esto es del siglo XIX. Los contenedores, tiene que ver una cuestión, Fernando, que es lo siguiente. A ver. Nosotros en la ciudad de Córdoba estamos acostumbrados a que pase el camión 6 días de los 7 a la semana. Lograr el cambio, que significa que el camión deje de pasar los 6 días y pase a pasar 3, evidentemente hubiera resultado en un mejor costo, pero no es a lo que está acostumbrado el vecino de la ciudad de Córdoba. El vecino de la ciudad de Córdoba está acostumbrado a que pase 6 días de los 7. Lo que sí va a lograr el contenedor es que al menos se traslade la basura desde la puerta de tu casa hasta el contenedor. Y lo único que cambia es que en vez de subirlo un obrero en otras ciudades, lo sube directamente un brazo mecánico. Pero el trabajador en el camión sigue existiendo, sigue estando. La manera de contenerizar, o mejor dicho, la manera a la que lleva la contenerización es la optimización del recurso del trabajador. Eso va a redundar en una disminución de costos. Y la discriminación, la separación en origen, está previsto en el pliego. Nosotros lo que debemos hacer y debemos recordar es que para que funcione Cormecor, la justicia todavía tiene que decidir si los terrenos que consiguió la provincia
van a pasar a formar parte del complejo de tratamiento de residuos sólidos o no. Pero está prevista la diferenciación en el origen, la contaminalización en las grandes avenidas, el microcentro, diferentes pasadas por día. Mira, Fernando, esto tiene que ver con una cuestión no solamente de lo que digan los pliegos y lo que diga el marco regulatorio, tiene que ver con una cuestión de voluntad política. Para que la voluntad política sea eficaz y sea eficiente, deben ocurrir las cosas. Y todavía lo que no ocurrió es la cuestión de Cormecor. Evidentemente tenemos que ir al enterramiento sanitario hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo que es la situación de Cormecor. Sin Cormecor resuelto, es muy difícil hablar de separación en origen, porque por más que separes en origen, vas a terminar yendo a la misma fosa. Y una cosa más, es mentira que con mayor cantidad de centros verdes, eso es una idealización de un problema más que serio. Yo respeto mucho lo que dice María Victoria, aparte una persona con la que siempre conversamos, pero es una idealización del sistema. Yo creo que tenemos que ser sumamente racionales. Vos me hiciste la crítica que nosotros teníamos que salir a explicar mejor esta cuestión, y creo que pasa por ahí. No le estoy echando la culpa a la provincia, ni mucho menos. Estoy planteando una situación que es real. Estoy planteando una situación que tiene que ver con la responsabilidad de la basura. No solamente la ciudad de Córdoba entierra sus residuos aquí. Vos sabés bien que hay muchísimos municipios de la provincia que lo hacen. Nos está faltando el acompañamiento para que podamos llevar adelante el complejo de... Eso es agarrar la pelota y tirarla para afuera. Digo, Cormecor no es el problema de la basura de la ciudad. Cormecor es una parte porque es la parte final, es donde se termina de enterrar, como es el predio. Pero si antes no disponemos de manera diferenciada, entiendo que pueda sonarle como un lechado de buenas intenciones, reciclar y separar en origen. El mundo lo hace y tiene que ver con que invertir en la educación del ciudadano también forma parte de lo que tiene que hacer un Estado para educar a ese vecino, porque vamos a seguir con este camión, con los 2 chicos tirados, por los próximos 10 años y no podemos hacer, porque... En lo único que puedo coincidir es que Mestre lo único que está logrando con este sistema es seguir enterrando toneladas y toneladas y va todo junto. La pila, el orgánico, todo va a la misma fosa y esto es lo que hay que lograr. Porque hoy si tuvieras un predio en el que tuvieras mayoritariamente orgánicos, estarías planteando ya, como hacen en Italia, en el mundo y en países de Latinoamérica, sacar energía de la basura. Sí, sí. Te compran la basura para generar energía. Te compran el plástico, Lo que pasa es que no se recicla. ¿Por qué? Y porque cuando yo en la misma bolsa metí el tachito de plástico o el cartón, una vez que está humedecido por la otra basura, no sirve más. Ahora, si yo esto se lo explico a los vecinos y le pongo el contenedor diferenciado, porque la contaminación que él está hablando forma parte de los 600 contenedores que compré el año pasado en la Dirección de Higiene. Es decir, vos lo pagaste, yo lo pagué, él lo pagó, para poner la contaminalización en el centro. Es decir, avanzamos nada. Es un tema del que vamos a seguir hablando, pero por lo menos en los últimos minutos quiero que abordemos el transporte. Sorprendió el Ejecutivo enviando un aumento del 37%. No sé si a ustedes también lo sorprendió, Mestre. Nosotros, el año pasado, a la misma fecha, votamos el aumento que correspondía. Lo venimos haciendo año tras año con la inflación acumulada hacia el mes que lo votamos. Esto no es un aumento por adelantado ni por las dudas. Es un aumento que toma en cuenta la inflación del último año, contándolo desde noviembre del año pasado, con lo cual no es sorpresa, ya lo veníamos diciendo y veníamos además escuchando que el boleto se iba a ir a 40 pesos, a 30 pesos, eso no ocurrió. Está bien, pero eso, se va a 23 eso por el tema de los subsidios. Perfecto. Estamos hablando del aumento por inflación. Pero el aumento por inflación se aumenta únicamente por inflación porque el intendente Mestre tuvo la capacidad, junto a otros intendentes, plantearle al presidente Macri que era indispensable continuar al menos un año más con los subsidios al transporte. ¿Por qué? Porque la herencia que tenemos de la inequidad y de cómo se ha venido trabajando en materia de transporte, el tema de los subsidios, hace que sea imposible cortarlo el subsidio a partir del 1 de enero. Entonces, de manera paulatina, evidentemente, se van a ir eliminando estos subsidios. Mientras tanto, van a venir continuos, algunos van a bajar a través de la provincia y otros va a aportar la provincia para que en los diferentes municipios sigamos teniendo costos del boleto en relación a lo que estamos planteando. Ustedes dicen que es más del 37%, ¿por qué? Miren, hasta lo que va del año, los últimos aumentos, en el último año en realidad tienen un acumulado de más del 54%, pero hay un detalle, Turco. Uno no puede solamente hablar de la tarifa, que es lo que siempre hacemos. Hoy el pliego de transporte y el boleto que paga el vecino con el precio actual sin el aumento prevé frecuencia, paradas inteligentes, reposición, rampas en el 100% de los coches. ¿Algo de esto hay?
nada. Pero hoy lo están pagando, ¿eh? O sea, la empresa se está llevando pero una perdón, ganancia. Pero negar que hay, decir que hay nada es mentir. Contame cuántos postes y cuántas paradas inteligentes hay. Decir Contame que no ha cuánta mejorado frecuencia. el tema de las rampas en los colectivos es segundo. mentir. Sí. Es mentir, Victoria. Te mienten, ustedes mienten. Y déjame porque... terminar lo que yo no te interrumpí. Las paradas inteligentes no existen, son postes pintados. La frecuencia de la misma aplicación municipal te dice cuando llega, 45 o 35 minutos. Si querés, saca las rampas, te doy ese changüí. Todo lo demás se sigue pagando. Bien, vamos a seguir hablando de aumentar la tarifa solamente, y eso que es el mismo gobierno del Cambiemos el que decidió quitar los subsidios. La provincia viene a batallar para que un boleto no se vaya a 40 pesos, a subsidiar el transporte, pero fue decisión del presidente de Cambiemos retirar los subsidios al transporte, que en el mundo es subsidiado, no está mal. Digo, hay que discutir cuánto es. Ahora, tuvo que venir la provincia a salvar para que no se vaya un boleto a 40, cuando hoy no hay solo que discutir con el empresario la tarifa. ¿Por qué no discutimos el transporte? Porque quizás si sinceramos el sistema, esta revolución que iba a armar Mestre con el transporte, la sinceramos, el vecino está dispuesto a pagar, pero por el servicio que recibe, no por lo que le dicen que debería hacer y en realidad Si me da no un es. minuto, Sí. si me da un minuto te digo lo siguiente. Evidentemente, decir todo así junto se caen en inexactitudes que no son ciertas. El tema de las rampas evidentemente ha mejorado y mucho. Nosotros estamos discutiendo ahora frecuencia, pero venimos de un sistema en el que discutíamos, pero perdón, que discutíamos si pasaba o no pasaba, o si llegaba arriba del colectivo sin que se hiciera bolsa el colectivo. La TAMSE se fumó 1000 unidades en concepto de costos que no sabía nadie dónde iban durante el gobierno de Giacomino. Entonces, estamos frente con un sistema que evidentemente yo no niego que tenga deficiencias, pero yo no niego que tenga deficiencias, pero es un sistema donde al discapacitado se lo contempla, donde muchísimos subsidios de manera inequitativa se le otorgaban a la provincia de Buenos Aires, a Capital Federal, y no llegaban al resto de la provincia. Y eso está bien. El presidente Macri dijo en un momento que los iba a eliminar, pero al final no los eliminó, y ese es el dato de la realidad. Y el otro dato de la realidad es que, como vos dijiste en la introducción, durante 12 años nos estuvieron esquivando recursos que son propios de los vecinos de la ciudad, y estamos pagando evidentemente las consecuencias. ¿Se aprueba? Obviamente, si es con mayoría absoluta. En mayoría simple. En mayoría simple, estamos pensando que vaya el secretario también a explicar cómo va a ser el nuevo sistema de subsidios. Y el esfuerzo no hay que desconocerlo, no solamente lo hace la provincia de Córdoba, lo hace el gobierno nacional y lo hace la municipalidad de Córdoba, que en definitiva de lo que estamos hablando es de plata, de los impuestos de cada uno de los cordobeses. Hablemos alguna vez de servicio y no solo de tarifa. Y sinceremos el sistema que no funciona. Si vamos a hablar de servicio, hablemos del 92% se fue el transporte interurbano, Fernando. La última. ¿Está bien que Mestre tenga la potestad para cuando sea seguir legislador aumentando? Porque siempre sale con un tema provincial, Es pero que vos el sos 92%, concejal y yo soy concejal. El Hablemos de la acumulado es ciudad. el 54%. El de la Yo provincia siempre digo, vos le preguntás por ahí, te respondo. Claro, patea para afuera. Pero bueno, pero hablando del transporte municipal. Sí. ¿Está bien que Mestre tenga la potestad para aumentar por un año más? No, eso está en la justicia inclusive. Lo prevé, Victoria ha hecho una presentación, yo te digo que lo prevé la Carta Orgánica, por eso hemos utilizado esa herramienta. Es el artículo 17, votamos un artículo muy similar el año pasado. Es un artículo que le da la posibilidad al intendente que en caso de que se corten definitivamente los subsidios o haya un aumento desmedido en paritarias o en gasoil, tenga la posibilidad de hacer un pequeño ajuste. Claramente no, digo, acá no rige lo que dice Mestre, ni lo que dicen sus concejales, rige la Carta Orgánica, y la Carta Orgánica clarito dice en el artículo 64 cuáles son las atribuciones del Consejo Deliberante. Entre ellas está fijar la tarifa, por lo tanto no se puede arrogar el intendente las facultades que la misma Carta Orgánica establece al cuerpo. Victoria presentó una cautelar y se la negaron en la justicia. No, hasta tanto, negaron la medida cautelar, no la cuestión de fondo. Lástima que no es abogado, porque tenemos que discutir. Hasta tanto se resuelve la cuestión de fondo, con lo cual no es lineal como lo plantea la concejal. La justicia lo que rechazó fue el aumento inminente en ese momento, no la cuestión de fondo. Lucas, María Victoria, muchas gracias por venir a Palabras Cruzadas. Ha sido un gusto tenerlos. Gracias, Fernando. Y discutir y polemizar como siempre. Pero con respeto, ¿no? Totalmente, absolutamente.